Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría volvernos a ver este domingo, y estamos aquí reunidos por la gracia del Señor, por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios. Amén. Amén. A Él le debemos todo el agradecimiento porque hoy es un día de victoria. Amén. Hoy es el día del Señor. Hoy estamos aquí porque hemos vencido, amén. Están todos los vencedores porque muchos se han quedado tal vez en la sábana o trabajando, cualquier circunstancia, ¿verdad? Y oramos por ellos también, porque muchas veces yo también he estado atada por el trabajo. Algunos domingos no he estado aquí porque me han cambiado el rol y todas esas cosas, pero tenemos que estar orando, perseverando para que el enemigo no nos atrape, porque así viene el enfriamiento. Cantábamos esta mañana esta hermosa alabanza que decía que somos la novia de Cristo y que deseamos ardientemente que el Espíritu Santo nos llene. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, siempre seremos vencedores. Amén. Esta mañana vamos a hablar sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo no he coordinado con el grupo de alabanza, pero esta mañana las alabanzas han sido clamando la llenura del Espíritu Santo. Porque si un día hubo fuego aquí, o hubo fuego en sus vidas, en sus corazones, tal vez ahora hay ceniza, pero hay una esperanza, dice la alabanza, que aún de las cenizas el Señor levantará fuego otra vez. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor nos ha estado hablando esta mañana. Si muchos no han entendido, pero yo clamaba y lloraba, me volvía a llenar del Espíritu Santo, porque muchas veces yo también he menguado en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Pero hoy vamos a identificar esas manifestaciones. Vamos a identificar y darnos cuenta a tiempo cuando estamos sin el Espíritu Santo. David, Salmo 51, clamaba y decía: cuando pecó, no apartes de mí tu espíritu. Cuán importante es, hermanos, que nosotros mantengamos vivo todos los días, las 24 horas, al Espíritu Santo. En cuanto nosotros pecamos, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Contristamos. Su propio nombre dice Espíritu Santo. El Espíritu vive en santidad. El Espíritu vive en un corazón santo, puro. Nosotros no somos puros, porque nuestra pecaminosa vida, nuestra antiguo vivir, siempre está levantándose en nuestra casa, en nuestro trabajo. Pero dice que por la misericordia de Dios hemos alcanzado esa pureza, por la sangre de Cristo. Abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia, y así puede el Espíritu Santo habitar en nuestros corazones. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por estas alabanzas que Dios nos ha estado ministrando, aunque muchos no nos hemos dado cuenta, pero Él ha estado ministrando mientras alabamos. Amén. Aún de las cenizas el Señor levantará fuego, porque para Él nada es imposible. Amado Señor, gracias te damos por esta mañana, porque tú estás hablándonos constantemente y a veces nosotros somos tan duros de corazón. No nos abrimos, no nos damos cuenta, cantamos por cantar, mas tú nos estás dando la esperanza de que ese fuego del Espíritu Santo debe estar permanentemente en nuestras vidas. Y todos lo tienen que ver, todos lo van a ver, esas manifestaciones del Espíritu. Es visible. Esa comunión contigo es visible, Señor. Ayúdanos en esta mañana a identificar cuando estamos contristando a ese Espíritu Santo. Ese Espíritu que es santo, puro, que mora y vive en una casa limpia. Limpia de todo pecado, limpia de todo pensamiento, de toda impureza, Señor. En esta mañana invitamos al Espíritu Santo como la novia de la iglesia a que se empodere de nosotros y nos levante otra vez con ese fuego celestial y que todos puedan ver. Gracias, Señor, porque sé que en esta mañana tú vas a hablar a tu pueblo.
En el nombre de Jesús de Nazaret, tú nos has traído aquí, Señor, con corazones abiertos. Lo declaro, Señor, que los corazones de mis hermanos en esta mañana están abiertos a escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas del que habla y del que escucha, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Y por tu presencia, Espíritu Santo, te hemos invitado y estás aquí con nosotros. Amén. Palmas para el Espíritu Santo, para el Padre y el Hijo que está en medio de nosotros. Amén. Porque podemos decir, donde están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, el Señor está en medio de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está aquí. Desde el momento que empezamos la reunión y el pastor hace la oración, Él está con nosotros. Esa es la razón por la que tenemos que guardar reverencia. Reverencia, respeto. Muchos tenemos a nuestros niños y los amamos a ellos, pero tenemos que controlarlos, ¿no? Y gracias a Dios ya tenemos ahí el espacio que están arriba los niños. Los bendecimos. Es el futuro pueblo del Señor. Los padres están velando por ellos para que sean grandes líderes, siervos, ministros, apóstoles. Amén. Ellos son. Estamos haciendo un trabajo maravilloso, todas las mamás, las maestras y las hermanas en general. Estamos haciendo un trabajo maravilloso para que estos niños a futuro sean grandes líderes, grandes hombres de Dios. Amén. Los bendecimos a todos los niños. Amén. Y a las maestras, a los papás, a las madres. Es un trabajo que tenemos que ir pidiendo al Señor sabiduría siempre. Y lo que decía al principio el pastor, ¿no? Tenemos que cuidar que ellos se obsesionen, sean dependientes del móvil, dependientes de muchos, claro, la tecnología que los atrae, es vicios. Mucho cuidado. Hay que darles la tecnología, el móvil, por horas. Ellos tienen que respetar. Ellos tienen que tener sus juegos normales. Amén. No, los padres que estamos dando muchas horas el móvil a veces porque nos molesta, queremos hacer algo y no nos concentramos y entonces le damos el móvil para que no nos moleste. No está correcto. Ellos tienen que tener un horario y los niños a partir de los 3 añitos ya comprenden perfectamente, saben. Hay que hablar con ellos y decirles de tal hora a tal hora tienes el móvil y tal hora, o hacerles un horario. Yo cuando era maestra, o con mis hermanitos, porque yo tenía 12 años y tenía 3 hermanitos por debajo, y entonces con ellos hacía horarios. Levantarse, orar, lavarse los dientes, saludar a papá, porque tenemos que instruirles, dice la palabra, ¿no?, a los niños, para que nunca se acuerden, cuando sean grandes, nunca se olviden, ¿no? Entonces, es importante sembrar en ellos, incluso en los niños que tenemos con Henry. Nos hemos propuesto que cada vez que hablemos, están lejos, le hablemos de la palabra, aunque ellos no quieran, no huyan, se aburren y me dicen, es que no tengo mucho tiempo para hablar, pero tenemos que sembrar la palabra de Dios, darles un texto bíblico, hablarles un poquito, tenemos que insistir, ser constantes. Amén. Yo soy resultado, por ejemplo, de esa constancia. Les había contado que a mis 12 años me convertí a Cristo y mi padre siempre me educó en el temor y temblor del Señor y en la oración. A los 12 años me ponía de rodillas 1 hora, todos los días a las 7, y a mí no me gustaba orar como muchos niños, no les gusta. Pero por obediencia yo me arrodillaba. Y tuve que tener esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo para que yo anhele y desee
ardientemente orar. Allí me gustaba orar. Mientras tanto, lo hacía por obediencia, pero lo hacía. Y agradezco a mi padre que ya está en la presencia de Dios, porque allí faltaban personas en la alabanza de guitarra, el que toca acordeón, y se lo llevó prontito, como dicen, ¿no? Se lo llevó porque allí faltaba en el cielo un guitarrista. Se fue a los 65 años, jovencito. Y entonces, gracias a mi padre, pude desarrollar ciertas disciplinas de oración, de leer la palabra. Tenía yo 15 años y era líder de jóvenes, y multifacética, por todas las áreas pasé. Era misionera, estaba en el colegio, y en el colegio uno está a los 17, 16, ¿verdad? Me iba a los pueblos caminando 2, 3 horas, a llevar el mensaje de la palabra. Un tiempo era misionera, solo me iba los fines de semana, mis días que tenía puente, allí aprendí. Todo eso, mi padre me ayudó a ejercitar, y nosotros también a nuestros hijos tenemos que ejercitar la oración, la lectura bíblica. Todos los días tenemos que leer la Biblia con ellos. Tenemos que ejercitar. Amén. Entonces es importante, y bendigo a los papás que están haciendo una labor maravillosa. Están con paciencia educando a sus hijos, dándole mucho amor, mucha palabra, mucha oración, y van a ver los frutos, las manifestaciones, frutos, podemos decir que es algo que se ve, ¿verdad? Usted ve y el pastor ve y nosotros vemos, mira, están llenos del Espíritu Santo, amén. Bueno, vamos a la palabra Lucas 3, 16, 17. Sí, Lucas 3, 16, 17. ¿Tenemos ahí? Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más, poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja, y en fuego que nunca se apagará. Y en otras versiones, como la internacional, dice que el Señor tiene el trillador, y entonces trillará y separará a los buenos a un lado y a los malos a otro lado. Que Jesús tiene ese poder, dice este versículo. Amén. Su aventador, Jesucristo, vendrá y limpiará la era, el trigo, del trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, los malos están destinados al fuego, y los buenos serán llenos de ese poder que nos ha prometido. Y lo profetizó Juan el Bautista: viene otro tras de mí, y estaba hablando de Jesucristo. En Lucas 4, 14, y luego vamos a ver Lucas 4, 18. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús fue llevado a 40 días de ayuno, y después de esa victoria, Él regresó con un poder. Ese poder que es dunamis, que son habilidades espirituales, sobrenaturales, y que en ese poder sobrenatural se manifiestan los dones del Espíritu Santo.
Amén. Y ese poder no solamente es para los discípulos de aquel tiempo, de la iglesia primitiva, es para nosotros. Es para todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ha recibido en su corazón y ha confesado con su boca. Ese poder dunamis es para todos nosotros. Amén. Entonces Jesús estaba con ese poder y empezó su ministerio con milagros, con prodigios, que la palabra llegaba con denuedo y él no tenía temor a nadie, porque él era el enviado de Dios, que había venido a salvar a la humanidad. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu de Dios estaba en Jesús. Y Jesús vino a traer buenas nuevas, buenas noticias, el evangelio de salvación a este mundo perdido. Y a sanar enfermos. ¿Y qué más? Dar cautivo, libertad a los oprimidos. Mucha gente está oprimida en su pecado, en sus vicios. Son cautivos del pecado, presas de la maldad que nosotros todos los días podemos ver en las noticias. Y hoy vemos lo que la palabra enseña, que en los últimos tiempos, por haberse enfriado el amor de muchos, el amor de muchos se enfriará, por haberse multiplicado la maldad de los hombres. Ahora no hay amor. Vemos en la televisión noticias que hijos matan a sus padres, padres a sus hijos. ¡Qué crueldad! Eso es una opresión, eso es un cautivo. Y están ciegos espiritualmente, no ven la verdad. Por ellos tenemos que clamar, por ellos tenemos que orar, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener la compasión que Cristo tuvo. Dice Jesús, mirando a la multitud, tuvo compasión, tuvo pena por ellos y se acercó a ellos para salvarlos, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que fluir en amor, tenemos que tener esa compasión por los que nos rodean, porque están ciegos. Son ciegos. Viven sin Cristo. Viven sin luz. Viven sin salvación. Son hombres andantes. Ciegos. No ven pecado. Para ellos es normal lo que está pasando. No hay conciencia, porque solo el que tiene el Espíritu Santo de Dios redarguye, dice, en nuestros corazones de que estamos en pecado. El Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda a entender de que estamos fallando, de que estamos en pecado, pero ellos no tienen al Espíritu Santo. Por ellos viven ciegos, por eso viven ciegos, y esa es la razón por la que tenemos que tener nosotros profundo amor y compasión para llegar hasta ellos, y no yendo muy lejos, los que nos rodean, compañeros de trabajo, familia, puede ser tu esposo, tu esposa. Tenemos que tener profundo amor por ellos. Amén. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis el poder
listos para recibir diferentes dones en nuestras vidas. Amén. A fluir en ciertos dones de sanidad, dones de fe, don de poder, vamos a ver las manifestaciones del Espíritu. En Hechos capítulo 1, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos que la promesa del bautismo del Espíritu Santo está siendo manifestada aquí para los primeros cristianos en Hechos, y vamos a ver también del 1 al 5 hemos dicho, ¿no? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también vosotros, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Aquí en esta parte Jesús está manifestando a los discípulos y a todos sus seguidores, y les está diciendo que perseveren unidos, que la promesa va a llegar, unidos. ¿Y cómo era esa perseverancia? Unidos. Estaban en oración, estaban compartiendo la palabra, estaban limpios también, arrepentidos de sus pecados, y una comunión entre ellos. Porque a veces hay pecados entre nosotros, ¿verdad? Entonces tiene que haber una comunión, una pureza total. Y estos discípulos, estos seguidores, estaban unánimes, preparados en todas las áreas de su vida, habían arreglado cosas con su prójimo, porque a veces hay molestias, hay ciertas cosas con nuestros propios familiares. Hace mucho tiempo no los llamamos, no los hablamos, o algo por herencia, qué sé yo. Hay tantas cosas que hay que arreglar para estar listos y recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Del 6 a 8, 1, 6 a 1. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y les dijo: no, os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un mandato que nosotros tenemos de expandir el Evangelio donde estamos, en Villalba, en sus provincias y alrededor de Madrid y alrededor de toda España, sería toda Europa. Nosotros somos los llamados a expandir el Evangelio de Dios. Pero ¿qué tiene que ocurrir antes? Ese bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas.
experiencia sobrenatural, ese dunamis, ese poder que el Señor da a todos. Y es una experiencia maravillosa. Si algunos lo han tenido, tienen que volver a reanimar, y si alguno no lo tiene, tiene que anhelar fervientemente, tiene que anhelar de todo corazón, ser lleno de ese poder, para que tu vida ya no sea igual, sea diferente, para que todo aquello que estás luchando sea aislado con ese poder de Dios. Todo espíritu de malos hábitos en nuestra vida se irán ante la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu es santo y quita toda tiniebla de nuestros corazones, de nuestra mente, de todo nuestro ser, todos los malos hábitos que hemos aprendido en la sociedad, de nuestros padres, nos han inculcado y practicamos sin querer a veces. Hábitos son cosas que nosotros practicamos sin darnos cuenta. De todo eso el Señor nos va a liberar y nos va a hacer santos, nos va a llenar de ese poder y de sus dones, para que esta promesa de la palabra se cumpla, de que nosotros somos los llamados a llevar este mensaje desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cuántos se comprometen? ¿Cuántos se comprometen a llevar este mensaje, esta nueva vida, esta nueva relación, esta vida victoriosa, esta vida diferente, no como el mundo lo ve? El mundo lo ve un mundo de estrés laboral, lo ve de situaciones, de problemas. Por eso que todos los días hablan de ello, mas nosotros, dice, de que nosotros somos diferentes. No nos da miedo las malas noticias. Nosotros somos diferentes porque tenemos nuestra confianza, nuestra mirada en Cristo. Nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos y Jesús viene a arrebatar a su pueblo, a todos aquellos que están lavando sus vestiduras todos los días. Jesús viene por una iglesia santa, por una iglesia limpia. A todos aquellos que tienen la vestidura blanca se irán con Él primero. ¿Y cuántos se van? Tenemos que irnos, hermanos, no tenemos que flaquear, no tenemos que menguar, no tenemos que estar así conformados con la situación. Tenemos que en estos tiempos llenarnos de ese fuego del Espíritu, de ese poder y arrebatar la salvación, porque hoy puede venir el Señor. ¿Qué vamos a hacer si esta noche viene el Señor? ¿Estamos velando como las vírgenes? Como esas 5 vírgenes, ¿estamos velando? ¿Estamos perseverando? Analicemos nuestras vidas, qué estamos haciendo, porque el Señor viene ya. El día ni la hora nadie lo sabe, pero el Padre lo sabe. Tenemos que vivir como si después de salir del culto viene el Señor, o en pleno culto viene el Señor. Tenemos que vivir cada día ardientemente, constantemente, sin flaquear, sin menguar, sin distraernos, porque este mundo nos distrae con las noticias, con esto del coronavirus, nos distrae tanto y creemos que la venida del Señor se tarda. No, hermanos, el Señor está cerca. Pero ¿sabes por qué no viene? Porque nosotros no estamos trabajando en su obra, porque nosotros nos conformamos a estar sentados allí y no predicamos la palabra. Porque el Señor vendrá cuando su palabra sea difundido, predicado por todo el mundo. Así como las aguas cubren el mar, así cubrirá su palabra y entonces el Señor vendrá. ¿Está pasando eso? Creo que no, en Villalba no lo veo. Yo no veo hermanos que están llamando, si no se puede ahora entrevistarse cara a cara, pero tenemos que trabajar a través de las redes, como lo está haciendo aquí la iglesia. Está enfocando con las redes el mensaje de la palabra. Tenemos que trabajar más que nunca, porque es el tiempo del Señor. Otra de las manifestaciones de estar llenos del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, es el hablar en lenguas. Hechos 2:1 al 5.
Hechos 2, 1 al 5, y me gustaría que mis hermanos no estén solamente leyendo, sino traigan una libretita y apunten, para que ustedes vayan a su casa e investiguen la palabra, escudriñen la palabra como los primeros cristianos lo hacían. Tenemos que llevar la palabra escrita y repasar en nuestras casas, porque ¿sabes qué pasa? Que un 15% se queda con nosotros cuando oímos y un 20% cuando vemos alguna figura. Entonces, muchas veces nos hemos preguntado, ¿y de qué ha sido el mensaje hoy? Ay, no me acuerdo. Y tenemos que recordar un poquito, unos segundos, y decimos, ha sido de esto, y nos acordamos algunas partecitas, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros apuntemos, y los primeros cristianos aquí en la Biblia, en Hechos, apuntaban todo, escudriñaban la palabra, no se quedaban conforme con lo que Pedro les decía o el apóstol les decía. Ellos iban a sus casas y escudriñaban y se quedaban con ellos, porque si nosotros estudiamos, se nos queda. Hermanos, no olvidemos que estamos en una universidad. El Evangelio es una universidad. Seguir a Cristo es escalar. Primero estamos ahí como parvulitos, luego en el cole, luego estamos, ya somos ya chavalitos que hacemos, que estamos aspirando a alguna carrera. También nosotros tenemos que aspirar esos dones. Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuál es el don que tú me has dado? ¿Dónde tengo que servirte? Tenemos que tener ese deseo de servir. Y hay tantas áreas para servir, predicando, orando, dando, ayudando a los hermanos, mirando quienes tienen necesidad, como aquí lo vamos a ver. Hay tantos dones que el Señor da y tantas áreas que tenemos que ver en la iglesia para trabajar. Todos tenemos que estar como unas hormiguitas bien organizadas y trabajando todos los días por causa del reino de Dios. Entonces, el hablar en lenguas desde el 1, 2 al 5 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Una de las manifestaciones es el hablar en lenguas angelicales, lenguas que no conocemos. No sé si alguna vez ustedes han tenido esa experiencia o han escuchado hablar a nuestros pastores o algunos hermanos que hablan unas lenguas que nosotros no entendemos, pero son lenguas angelicales, que es una de las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Y dice que cuando estos que estaban esperando fueron bautizados con el Espíritu Santo, empezaron a hablar lenguas que algunos de ellos decían, pero están hablando arameo, están hablando lenguas nuestras. ¿Y cómo es que estos saben de estas lenguas? Pero era el Espíritu de Dios que les había dado a que se hablen esas lenguas. Muchos tal vez no conocemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Por eso que hay hasta aún intérpretes de las lenguas en otros sitios. El Señor levanta esos dones que interpreta la lengua. Yo he estado en algunas congregaciones visitando y entonces, en orden, habla el que está hablando en lenguas y otro interpreta. También se desarrolla todo esto. Otra de las manifestaciones es que el cristiano tiene que estar lleno de fe. Y fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Es creer, verso 43 del mismo libro, Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos se maravillaban, y señales eran hechas por los apóstoles.
y sobrevino temor. No temor de miedo, sino temor de respeto, de reverencia a Dios. Temor de sí mismo, cómo estaban andando ellos. Porque si el Espíritu Santo te encuentra en pecado, entonces es peligroso. Vemos más adelante a Zafira, que mintieron y murieron inmediatamente. Entonces, tenemos que temer a Dios, tenemos que estar limpios, puros de todo pecado, de todo pensamiento, de todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. Creo que está en el capítulo 7, eso no estaba en mis apuntes, pero ustedes en casa lo pueden revisar. No, 7 no es defensa de Esteban. Está más adelante cuando Zafira y el marido mienten y el Espíritu Santo lo revela y mueren inmediatamente. Entonces, es tan importante que nosotros tenemos que estar puros, santos, limpios de todo pecado. Tenemos que revisar nuestra conciencia. ¿En qué momento hemos estado murmurando? ¿En qué momento hemos estado ofendiendo a alguien? Tenemos que limpiar, purificar nuestros corazones, porque el Señor no habitará en esos corazones que están todavía con pecado. Luego lo miramos, ¿vale? No lo encuentro. Entonces, fe es creer, por aquí habla sobre creer. Es en el 44, y todos los que habían creído estaban juntos. Creer es fe. Todos los creyentes estamos aquí. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, pero por fe. ¿Alguien lo ve? Nadie, ¿verdad? Es por fe. Fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos, pero nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Que en esta reunión, desde el principio hasta el final, está acompañándonos y Él nos está hablando, Él está redarguyendo nuestros corazones. Esa es fe, es por fe. Nosotros seguimos al Señor por fe, y esa fe se alimenta con el oír la palabra de Dios, con escudriñar, con leer la palabra de Dios únicamente. Entonces es necesario que nosotros tenemos que leer todos los días su palabra para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe crezca y sea cada vez mayor. Porque si tienes fe para sanar a algún enfermo en tu casa, luego tendrás fe para orar por alguna necesidad. Amén. No tendrás que estar siempre llamando a tus pastores o a tus líderes para hacer una oración, porque tú mismo lo podrás ejercitar en tu casa, en tu trabajo, allí donde estás. A mí me pasa que yo tomo autoridad en el nombre de Jesús cuando alguien me empieza a ofender, empieza a menospreciarme, a tratarme así, que no sé, se ponen por encima mío. No discuto, me pongo a orar. Y el Señor quita de mi camino, yo no sé. Quita de mi camino, de pronto se van. Porque es que el Señor pelea por nosotros, hermanos. Nosotros somos tan importantes. No es que deseemos mal a nadie, pero es que si nos quejamos al Señor cualquier injusticia, el Señor nos hace justicia. A mí me lo ha hecho, no sé si a usted. Y si no lo ha hecho con usted, empiece a orar, quéjese al Señor. Después a su jefe. Primero es nuestro Señor. Él es el dueño del trabajo, Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño, el que gobierna en nuestra casa, y si te ofende tu marido o tu hermana, alguna persona, tú quéjate primero al Señor y el Señor te va a hacer justicia. El Señor va a hacer que las circunstancias se den para que se hable ese tema, porque a veces nosotros buscamos nuestra propia justicia y entonces enfrentamos, ¿no? Como Pedro. Pedro quería hacer la justicia y sacó su vaina de espada y quería cortar la oreja, le cortó la oreja, porque no querían que se lleven a Jesús para crucificarlo. A veces nosotros también hacemos nuestra propia justicia y vamos al jefe y
delatamos. Mira, esta persona me falta respeto, mira que vino una discusión, no sé qué y no sé cuál. Yo les aconsejo que primero vayan al Señor, que es el dueño de la viña, que es el dueño de todo. Primero nuestro Señor, quéjate del Señor. Él te hará justicia. Él va a hacer una situación en que se dé la conversación y no se peleen y no tengan conflictos, sino se arregle en paz. A ese Dios he conocido y cada día solo le oro al Señor y Él me hace justicia. Amén. Entonces, de esa manera nosotros vamos a estar limpios de corazón, no vamos a pecar. Porque así como dicen, si cascamos, es pecado cascar. Es pecado murmurar, hablar, decir a otra persona, mira, tal, me ha ofendido y tal. No, usted quiere ser tranquilita y ore a su Señor y Él le va a hacer justicia. Usted no peque más, porque un pecado trae otro y trae otro y trae otro. No se meta en eso. Corte y quéjate al Señor y el Señor te va a hacer justicia. El Señor te va a exaltar. Amén. Hechos 5. Hechos 5, estado de Zafira, cuando ellos mintieron, dijeron que era todo el dinero y no, ellos habían cogido. Vendieron la herencia y llevaron para que sean bendecidos y se quedaron. Sí, mintieron, sustrajeron, robaron y el Espíritu lo reveló. Si el Espíritu Santo no habita en corazones mentirosos, en corazones con contienda, en corazones con malos pensamientos, en corazones con esa vieja naturaleza, porque antes éramos esas personas que mentíamos, robábamos, vivíamos ciegos y no sabíamos lo que estaba pasando, pero hoy hemos aceptado a Jesús, nuestro Señor y Salvador, en nuestros corazones y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y Él redarguye, el Espíritu Santo redarguye de todo pecado y tenemos que confesar inmediatamente nuestro pecado al Señor primeramente y luego a la persona que hemos ofendido. Que el Señor nos tiene que dar valor y fuerza porque es difícil coger el teléfono o entrevistarse y decirle, mira, sabes que he estado pensando mal de ti o he hablado mal de ti o esta cosa no me ha gustado. Es un poco difícil y cruel, pero tú tienes que orar primero a tu Señor, pedirle al Señor y el Señor te va a ayudar, va a estar contigo para que esa situación se solucione. Amén. Entonces, manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, tener fe, creer, arrepentimiento, en el 2.38, vamos a correr, 2.38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, es importante que tengamos un verdadero arrepentimiento, hermanos. Si tenemos vicios, ya no volvamos a esos vicios. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirse es negar ese camino que estábamos yendo, es darnos la vuelta. Yo estaba yendo por ese mal camino de vicios y yo me arrepiento y doy la espalda al pecado, doy la espalda a ese vicio. Vicios pequeñitos, lo que el pastor empezó diciendo con el móvil, a veces no podemos estar sin dejar el móvil, hasta el baño vamos con el móvil. Entonces son vicios, no nos damos cuenta, pero el enemigo es así, las artimañas del enemigo es así, que nos ata, que nos distrae, que nos quita tiempo viendo muchas horas de película y dejamos de leer. Todo es lícito, pero no todo conviene, o sea, todo podemos hacer, pero hay que saber hacerlo disciplinadamente, como decíamos, para los niños. De tal hora a tal hora leo la Biblia, de tal hora veo una película, de tal hora a tal hora, ¿y qué película? ¿Qué mensaje me trae esa película? ¿No? Hay que usar la tecnología para el bien, para llamar a los hermanos, para escribir, para mandarle cositas, para el bien, no para el mal, no para entretenernos. Hay horas y horas que se nos va el tiempo, llegamos tarde al trabajo, no cocinamos a tiempo, todo se atrasa y todo se desorganiza. Entonces tenemos que controlar, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros vicios, de esa flaqueza, de esa pereza, que no queremos levantarnos pronto,
de esa pasividad, de esa tranquilidad, que no pasa nada, porque estamos bien con el Señor, entre comillas. No, hermanos. Creo que cuando hay paz y tranquilidad es porque no estás ejercitándote, porque cuando el enemigo te ataca, cuando tú estás perseverando, y cuando no estás así pasiva y tranquila, pues te deja, y va por los que están ahí fervorosamente esforzándose, a ellos va a atacarlos y traerles problemas, situaciones, circunstancias. Entonces hay que preocuparnos si estamos todo tranquilo. Hay que empezar a orar, hay que empezar a arrepentirnos, hay que empezar a investigarnos nosotros mismos. ¿Qué está pasando? En el 1.4, Hechos 1.4, habla sobre la unidad, unánimes, todos juntos, en comunión, como que el domingo va a haber una santa cena, y en la santa cena hay perdón de pecados. Nos pedimos perdón el uno al otro. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Bueno, no está en eso los unánimes. 1:4. Juntos, estaban juntos, así como nosotros, juntos, siempre juntos, siempre echando de menos a alguien. Amén. Si aquí no está viviendo alguien, hay que echarle de menos, hay que orar por ella, hay que llamar, hay que enterarnos. Tenemos que estar juntos, con un solo sentir, con un solo pensamiento. Amén. A veces Dios nos ha dado esa libertad, Dios nos ha dado esa diferencia entre el uno y el otro. No todos somos iguales, no todos estamos de acuerdo con alguna cosa, pero el Señor nos llama a la unidad. Tenemos que tener un mismo sentir, un objetivo de avanzar. Este evangelio tiene que avanzar. No podemos estar así como estamos, tenemos que ir más allá, anhelar más allá, crecer. Y para eso tenemos que estar juntos, unánimes, cooperando, todos, trabajando en diferentes áreas, apoyando a nuestros pastores. Amén. Habla también de unidos, 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. O sea, para buscar la llenura del Espíritu Santo tenemos que apoyarnos unos a otros. Amén. Tenemos que estar juntos, tenemos que orar. Y aquí hay oraciones de mañana, por ejemplo, los martes, los viernes a las 6 de la mañana, el sábado a las 5, el miércoles para los que no pueden en la tarde. Tenemos que estar juntos orando. Hay varios horarios, usted puede ponerse en alguno, persevere, ore con nosotros, juntos, unidos, por esa llenura del Espíritu Santo, por ese poder, por ese poder sobrenatural que venga en nosotros y que nuestro hoy no sea el mismo, sea diferente. En armonía, 2:46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, estar juntos, unánimes, el sentir el uno por el otro, que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza, y si se daña un dedo, ¿acaso el cuerpo no siente el dolor? Siente, ¿verdad? Entonces tenemos que sentir cuando a alguien le pasa algo, cuando esté pasando necesidad, tenemos que sentir y tenemos que hacer algo, ¿verdad? Si hay dolor, algo tenemos que hacer, un paracetamol para calmar el dolor. Y entonces, si algo está pasando con algún hermano del cuerpo de Cristo, tenemos que ir por ellos. Tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos así, solo mirando y expectando. Tenemos que, lo que la palabra aquí enseña.
en armonía, estar en armonía. Armonía significa paz, ¿no? Entre nosotros. Porque así el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Amén. 4:47. Hechos 4:47. No existe, ¿no? Sí, 4:47 no. Será 1:47. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo estaban estos discípulos que habían recibido al Espíritu Santo? Estaban contentos, alegres, alabando a salmos, cánticos espirituales y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice cada día añadía los que habían de ser salvos. O sea que era un espectáculo, que todos se daban cuenta, algo raro pasaba allí. Oye, ¿qué pasa? Que ellos están felices, contentos siempre. Me gustaría esa vida. Eso es lo que tienen que decir los que nos rodean. Tenemos que estar siempre contentos, alegres. Aunque tengamos situaciones difíciles, tenemos que estar confiando en el Señor. Saber que nuestro socorro viene del Señor. Saber que estamos con el Señor siempre triunfantes. Amén. Muchos tienen que admirarse de eso y venir y añadirse. Algo pasa con esta persona, me gusta estar con esta persona porque siempre está contento, está alabando al Señor. No me habla de que hace frío, hace calor, que la noticia, no, me habla de la palabra, me habla de algo de vida, de paz. En el 5:42 vamos a ver, espero haberlo anotado bien. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿no? Tenían otra manifestación de estar fervientes siempre. No paraban, estaban contentos en sus casas y se iban por los templos, por las casas. Y no cesaban, dice, de predicar de ese nuevo nacimiento, de esa buena noticia, de ese evangelio, de ese Espíritu Santo de poder. Estaban contentos, fervorosos y con muchas ganas, con mucha entrega, con mucha decisión, con una determinación firme, que todo lo menguante se había ido de ellos y ahora estaban llenos del poder de Dios y eran capaces de todos. Y ese es el poder que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Todas estas manifestaciones nosotros tenemos que ver en nuestras vidas, y si no lo estamos viendo, tenemos que anhelar. Y si un día cuando nos convertimos primera vez a Cristo, teníamos ese amor de leer, de congregarnos, de estar llamando al pastor hasta hacer canzones y canzonas. ¿Cuándo hay reunión? ¿Cuándo nos vemos? Pero esto y lo otro. Estábamos, pero en nuestro primer amor, ¿verdad? Ese primer amor tiene que estar constantemente en nuestras vidas. Pero resulta que se ha menguado, ¿verdad? Resulta que ya, no sé, nos hemos conformado, pero tenemos que volver, porque el Señor nos promete que aún de la ceniza, el fuego arderá. Si muchos estamos como cenizas, esta mañana el Señor va a empezar a arder el fuego, milagrosamente, porque para Él nada es imposible. Amén. También dice la palabra que vendían sus propiedades para suplir. No es que era obligatorio vender sus herencias, sino lo hacían para suplir la necesidad de algunos hermanos, que había pobreza también, como hoy en estos tiempos hay pobreza, hay necesidad. Dice que ellos vendían de su propia voluntad, no es que los obligaban. Muchos interpretan un texto fuera de contexto y entonces los líderes obligan a que vendan sus terrenos, se deshagan de todo y den a los pobres. No, que era voluntario, que el Señor, que el Espíritu Santo ponía en sus corazones, porque había gente rica. Tenían sus casas y tenían herencia, tenían más cosas, y entonces vendían y compartían, dejaban ahí para que sea para los necesitados, para la gente que les hace falta. Amén. Segunda de Corintios 9:7, vamos a ir a Segunda de Corintios 9:7.
Sí, ¿no? Sino que cuando me muevo. Y cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. O sea que no es que estamos obligados, tiene que nacer en nuestro corazón. ¿Y cuándo nace en nuestro corazón? Cuando el Espíritu Santo habita y nos hace sentir y nos dice a quién tienes que dar, porque muchos piden para malgastar. Hay drogadictos que se acercan a ti para comprar un poquito de droga. O sea, el Espíritu Santo te va a ayudar a discernir cuándo tienes que dar y a quién tienes que dar. No es que tienes que dar. Yo antes me compadecía de todo aquello que veía la apariencia, ¿no? Y entonces sin discernimiento del Espíritu yo daba. Y cuando daba era para que ellos malgasten en sus vicios, y eso no está bien. Entonces el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones nos va a ayudar a discernir a quién tenemos que dar, cuándo tenemos que dar, qué tenemos que dar, cuánto tenemos que dar. ¿Amén? ¿Les gusta tener ese discernimiento? Amén, y a mí también, pero antes yo hacía en mi propio pensamiento, tomaba decisiones. ¿Por qué? Porque no me dejaba gobernar por el Espíritu Santo. Yo creía y sabía tenerlo, pero yo no me dejaba al 100% gobernar, y muchas veces afloraba mi antigua vida, mi ego, mi rebeldía. Pero vamos nosotros a tomar la decisión de ser humildes de corazón y buscar más del Señor, y para que nosotros dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas en todas las áreas. Que no haya ningún área en que estemos carnalmente tomando decisiones. Que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida en el trabajo, en nuestras casas y en la sociedad. Porque ¿de qué sirve si aquí aparentemente pareces estar lleno del Espíritu y en tu casa eres otra persona? Es que no estás dejando que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Y entonces saliendo de aquí eres transformado a tu vieja naturaleza. Entonces nos volvemos religiosos. Nosotros no somos religiosos, vivimos una vida diferente, una vida diaria, constante, revelada por el Espíritu Santo. Que nuestra vida de este momento no es igual al de mañana ni al de pasado mañana, porque su palabra son nuevas cada mañana en nuestra vida. Son nuevas. Esther es nueva. Si hoy me he comportado de una manera, mañana estaré de otra manera, porque dejo que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Soy otra persona. Entonces no somos todos los días lo mismo, porque si es todo lo mismo se convierte en algo ritual, en algo religioso, y mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace, el 70%, porque es la vida más fácil. Tiene que haber un verdadero rendimiento, tiene que haber una verdadera entrega, un verdadero arrepentimiento, y si no lo hay, vamos a clamar al Señor: Señor, escudriña mi corazón, quiero ser humilde, quiero agradarte cada día de mi vida, porque yo me quiero ir contigo, quiero tener las vestiduras blancas, quiero estar lavando constantemente. Esta es mi área débil, que siempre soy orgullosa, que siempre soy arrogante, soy dura, no me dejo gobernar por tu Espíritu, Señor. Tenemos que clamarle, porque esa dureza de corazón está muchas veces en nuestra vida. Y un ejemplo claro de Pedro violento, Pedro duro, impulsivo, pero después del bautismo del Espíritu Santo, vemos que él cambia totalmente. Toda esa vida cambia totalmente. Y dice que empieza a predicar con de nuevo la palabra, y 3,000 se convirtieron, y muchos venían y se agregaban al reino de los cielos. Una vida diferente, que él empezó a sanar cojos, ciegos, que se pudo ver poder. Esa vida tenemos que anhelar, una vida diferente, una vida llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver Gálatas 2:10.
Gálatas 2:10. Bueno, era para confirmar sobre las propiedades que se vendían, ¿no? Estábamos hablando de que demos al Señor voluntariamente. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuraré con diligencia hacerlos. O sea, tenemos que suplir necesidades. Amén. Es otra manifestación del Espíritu Santo y tal vez no lo estamos practicando, ¿verdad? Con que nuestras necesidades estén suplidas nos basta, pero tenemos que ir por aquellos que les hace falta y hay que compartir lo poco que tenemos. La bendición que el Señor nos da, tenemos que compartir. Amén. Porque dice un pasaje en la palabra de que teniendo techo, abrigo y comida, con eso basta. O sea, que tenemos todas las provisiones del Señor. Amén. Tenemos casa. ¿Alguien no duerme bajo un techo? ¿Alguien no tiene ropa? ¿Alguien no tiene que comer? Sí, ¿verdad? Yo creo que aquí casi la mayoría. Pero si eso hace falta a alguno, tenemos que ir por ellos. Amén. Amén. Entonces, estamos suplidas nuestras necesidades porque tenemos todo eso. Vamos a ir para terminar, 1 de Pedro 1, del verso 6 al 8. 1 de Pedro 1, 6 al 8. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Hermanos, que estar con Cristo es ganarnos enemigos. El mundo y Satanás va a ser nuestro constante enemigo, por eso que tenemos que estar en una batalla constante. ¿Qué pasa si paras? El enemigo avanza, ¿verdad? Te hace retroceder. Entonces, esa es la importancia de estar constantes, porque nos hemos ganado a dos enemigos, el mundo y todas las artimañas que nos ofrece el mundo, ¿no? Y Satanás se hace de nuestro enemigo, es nuestro adversario. Y entonces, en cuanto nos descuidemos, él avanza. Por eso que tenemos que estar en una constante batalla. En medio de esas pruebas, momentos difíciles, como ahora, por ejemplo, ¿no? Qué difícil congregarnos cuando está prohibido, para no contaminarse. Entonces, son pruebas. Muchas iglesias han cerrado por temor a contagiarse, o ha habido contagios y lo han tenido que cerrar. Estas son pruebas, esto que estamos viendo son pruebas, pero nosotros tenemos que perseverar, tenemos que saber que esto es pasajero, tenemos que saber que de todo vamos a salir, que con el Señor vamos a salir victoriosos. Aunque el virus nos haya atacado, algunos estamos aquí victoriosos. No tenemos que tener nada de miedo a nadie, porque nuestra confianza está en el Señor, porque estamos revestidos por el poder de Dios. Amén. Esa es la fe. Usted tiene que creer. Cuando viene una avalancha de prueba, de falta de trabajo, por decir, usted tiene que doblar rodilla y decir: Señor, gracias, porque de ti viene mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y hablas la palabra y dices: Señor, gracias, porque no me faltará nada. Todos los días estaré con comida y mis necesidades suplidas, mis deudas, y todo está en tus manos. Esa es la dependencia del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo, y por eso que no tenemos miedo a nada, a ninguna prueba, a ninguna dificultad. Y nada va a apagar nuestro gozo, nada va a apagar nuestro fuego, nada va a apagar nuestra alegría. Siempre tenemos que estar sonrientes. A veces estamos tristes y llorando. Ay, he perdido el trabajo. O
o no sé, pues esos divorcios que hay, mi esposa se fue o me hace problemas y lo que sea. Son problemas y nosotros tenemos que pararnos con firmeza, porque estamos llenos del poder del Espíritu Santo y nada tenemos que temer. Sabemos que de Él viene nuestro socorro. O si es una enfermedad, tenemos que pararnos firmes, tenemos que ir al Señor y nada tiene que apagar ese gozo, ese fuego, ese poder del Espíritu Santo. Con ese poder tenemos que enfrentar. Hermanos, os animo en el nombre del Señor que deseemos, anhelemos fervientemente el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y hoy hemos visto que tenemos que preparar nuestros corazones para que el Espíritu Santo llene. Él está anhelando ardientemente llenarnos. Él quiere que tengamos una vida victoriosa. Somos nosotros, los de corazón duro, que no queremos renunciar a algunas áreas de nuestras vidas, que no queremos dar el paso adelante. Pero hoy el Espíritu Santo nos está llamando a que deseemos, anhelemos, que nos dejemos a Él y Él se encargará de limpiar todas nuestras flaquezas. Él se encargará de limpiar nuestra vida y hacernos puros y santos, con esa vida victoriosa, esa vida fervorosa, que estemos siempre cantando y alabando, que nada apague nuestro gozo, que estemos constantemente animando en vez de que busquemos que nos animen. Nosotros tenemos que animar, hasta a nuestros pastores, a los líderes, tenemos que animar nosotros, contagiar ese fuego, ese gozo. Amén. Os invito a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a pedirle esa llenura del Espíritu Santo, porque a la verdad el Espíritu Santo está presto. Él quiere, y la pregunta es, ¿tú lo quieres? Esa es la pregunta. Y si tú anhelas y si tú quieres, Él te va a llenar de ese poder, de ese dunamis, de ese poder sobrenatural, de esos dones, de esa vida victoriosa, aleluya, que para el Señor nada de lo que estés pasando es difícil. Para Él todo es posible, solamente tienes que entregarte, solamente tienes que decirle, como lo decía Ezequiel, quiero que las aguas cubran hasta mis rodillas y hasta mi cabeza, que estemos cubiertos de ese poder espiritual, de esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, maravilloso, gracias por esta mañana, por tu palabra, gracias porque tenemos esperanza en Cristo, porque si nos hemos apagado, Señor, de las cenizas traerás fuego en esta mañana, Señor. Anhelamos ese poder, esa vida diferente, esa vida con todas las manifestaciones del Espíritu Santo para realmente cumplir el mandato de tu palabra. Ayúdanos, te necesitamos. Hay áreas débiles en nuestros corazones que no queremos entregarte y esta mañana te entregamos. Trabaja, Señor, en este corazón duro. Trabaja, Señor, a través de tu Espíritu Santo en todas mis debilidades. Hoy te presento, te entrego todas las áreas de mi vida para yo ser diferente y tener victoria. Saber que contigo puedo superar toda situación difícil de pareja, de trabajo, problemas internos, de vicios. Señor, limpia, Señor, que tu Espíritu Santo caiga en nuestros corazones y nos limpie de todo aquello que no te agrada, Señor, de todo aquello que el mundo está influyendo en nuestra vida y nos está apartando de tener esa comunión contigo, Señor. Limpia, Señor, revélanos ese pecado. A veces no lo podemos reconocer, a veces creemos que está bien, Señor. Revela a través de tu Santo Espíritu en que te estamos fallando, Señor. Nos rendimos en esta mañana, te entregamos nuestro corazón duro, nuestro corazón autosuficiente. Ayúdanos a decir como David, ten piedad, oh Dios, de mí conforme a la multitud
de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra más y más de nuestras rebeliones. Somos rebeldes en muchas áreas, Señor. Rebeldes aún con nuestros líderes. Somos arrogantes, orgullosos. Te entregamos este corazón para ser humildes, para ser sumisos, para que seamos obedientes, amorosos, fervientes, porque el Espíritu Santo habita en ese corazón, porque el Espíritu Santo hace maravillas en ese corazón. Que tu Espíritu Santo no sea parte de mí, decía David, y hoy lo repetimos, que tu Espíritu Santo no sea parte de nosotros, porque sé que te fallamos en pensamiento, en obra. Te fallamos todos los días, Señor. Perdona todos nuestros pecados y dejamos que tu Espíritu Santo reine en nuestras vidas. Nos entregamos a ese bautismo del Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Dios, que en esta mañana, Señor, toda opresión, toda cautividad, Señor, es echada de nuestros corazones, de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo entra a morar y Él nos ayudará en nuestras debilidades. El Espíritu Santo santificará, purificará nuestros corazones todos los días. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en medio de nosotros. Te anhelamos fervientemente y te invitamos a que entres a nuestro corazón y que habites con nosotros. Que vayas con nosotros a donde vamos. Que estés con nosotros en nuestros hogares y en nuestros trabajos. No nos abandones, Espíritu Santo. Nos aferramos a ti porque solo con tu ayuda tendremos victoria. Tú eres el consolador de la tierra. Te invitamos en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén.